Doctor, buenas noches. ¿Cómo están? Viendo el fútbol, ahí vamos. Está bien. Buenas noches. ¿Quién más está conectado? Solo el doctor José. ¿Quién más está conectado? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora Katiuska? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches también. Bien, el día de hoy vamos a ver el Doppler del primero y segundo trimestre. Se nos va a unir un nuevo grupo de compañeros. Ya ustedes saben cómo es la temática de las clases, tienen que por favor participar. Quiero que les ayudemos en lo que hemos aprendido nosotros hasta ahora a los nuevos compañeros para que puedan ellos aprender cómo es la dinámica de las clases conmigo, ¿ya? Ya saben ustedes, por favor, interrúmpanme cuando ustedes crean conveniente, no hay problema. Sé que hay médicos que tienen mucha más experiencia que otros, pero la idea es que aprendamos lo básico y lo básico quede bien sentado, ¿sí? Ya hemos conversado de eso. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, doc. Ya, perfecto. Verán, para, para efectos prácticos de esta clase del Doppler del primero y segundo trimestre, vamos a ver hoy toda la parte teórica, ¿sí? Que es del primer y segundo trimestre, pero que nos sirve igual para el tercer trimestre, ¿sí? Y el día de mañana nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte práctica, ¿sí? A la técnica ecográfica para realizar el Doppler en el primero y segundo trimestre. ¿Estamos? De acuerdo, doctor. Bien. Como les había dicho, vamos a dedicarnos a la práctica, digamos a la parte teórica del Doppler del primero y segundo trimestre y vamos a utilizar la guía práctica de la ISUOC, ¿sí? Que es el uso de la ecografía Doppler en obstetricia. Quería, para los compañeros nuevos, hacer un recuento de más o menos todo lo que ya nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto? A ver, ¿quién me ayuda con esta imagen, por favor? Vamos a ver. Doctora Katiuska, a ver, usted ayúdenos, ¿ya? Ayúdenos con esta imagen. Un Doppler, perdón. Bueno, sí, es una ecografía pélvica, Ya. en donde se ve evidencia ahí Un transductor convexo, ¿no es cierto? Yo le voy un transductor convexo, un transductor convexo, ¿ya? Es vía abdominal, efectivamente. vía abdominal, obviamente. ¿Qué más? Se ve el saco gestacional. ¿Ya? Colocaron allí el cajón para Doppler. Perfecto, ¿ya? El cajón de color, ¿ya? El cajón de... Cajón de color. ¿Qué más? Y también está en la parte de abajo para el power. Del lado derecho. Este de acá es el Doppler pulsado, ¿ya? Ok, pulsado. El tamaño de muestra, ¿no es cierto? Este es el tamaño de muestra. La muestra de... No, exacto. Vamos, ¿qué más?
Ajá. Del lado derecho muestra todas las referencias. Primero la frecuencia que está en 5 MHz, la Ujú. ganancia que está en 22, Ya, el rango dinámico que está en 78 y abajo estaría la segunda referencia que sería del color. ya. Antes de pasar de este, sí, vamos a ver aquí también, ¿no es cierto? Algo muy importante que habíamos hablado acerca del frame rate. El frame rate, ajá, que sería en 3 ¿Cómo Hz. está? Está en 3 Hz. Si está en 3 Hz, ¿qué está? ¿Está bien o está mal? Ay, no me acuerdo. A Está ver, mal porque tiene que estar sobre 16. eso, ya. Así es. Ya, tiene que estar sobre 16. Acuérdense que eso nos va a permitir trabajar en tiempo real, ¿sí? En tiempo real. Es decir, que si estamos en un frame rate de 3, todo lo demás no sirve. Está mal, no Todo funciona. funciona. No funciona lo que hemos hecho para la caja del color, no funciona para el No funciona para el, ajá, para el Ahora, pulsar. en esta clase, bueno, vamos a ir agregando, ¿no es cierto?, lo que es el filtro de pared, ¿sí? Que está aquí en inglés, el wave filter, que está en 76, ¿ya? Eso es algo que vamos a aprender ahora con el Doppler, ¿ya? Vamos a aprender también ahora lo que es el índice mecánico y el índice térmico, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar acerca de esta ecografía? Aquí tenemos algo que dice, ¿y se acuerdan del DIP, no es cierto? Es la profundidad. Tienen que Sí, estar en 13 centímetros, pero para lo que nosotros estamos evaluando, ¿qué les parece la profundidad? Está muy Está profundo. Tenía muy más sentido profundo, pequeño. exactamente. ¿No es cierto? Ya, y esto se va a ver reflejado en el frame rate, ¿no es cierto? Necesitamos entonces adecuar la profundidad, adecuar el tamaño de la caja de... Reducir la profundidad. La ventana del Doppler está muy grande, ¿no? Exacto, muy bien, ¿sí? La ventana del Doppler, sí. Y ya vamos a ver ahora en esta clase también, ¿sí? Que esta onda igual está mal, ¿sí? No ocupa el 80%, la velocidad de lectura está muy amplia, y aparte ya habíamos visto, ¿no es cierto?, que aquí hay dos vasos, ¿sí? No está solo la arteria umbilical, sino está la vena umbilical también debajo, ¿no es cierto? Tenemos una representación aquí en la línea de base de dos ondas, ¿sí? Todo esto que estamos hablando es muy importante para comprender la parte teórica que nos toca hoy, ¿ya? Básicamente es todo lo que ya hemos aprendido hasta ahora, es un resumen, digamos así, ¿ya? Perfecto. Algo más de aquí. Vamos a ver, algo más. ¿En qué parte, doctor? El cuadro que está a la izquierda. Claro. A ver, esto de aquí le vamos a dejar para después. Para acá, primero. ¿Qué son estas dos linecitas amarillas? Eso iba a preguntar qué era. Los Son los focos. focos. Los focos, ¿no es cierto? Los focos. ¿Ya? Entonces, esto simplemente, ¿no es cierto?, para recordar cuán importante es la optimización del equipo, ¿no es cierto? No es solamente darle a la tecla color y al pulsado y luego tener una representación del Doppler espectral acá, ¿no es cierto? Debemos de setear todo el equipo, recuerden siempre, en cada paciente, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance, ¿no es cierto?, de esta guía que nos propone la ISUOC? El alcance es cómo realizar la ecografía Doppler de la circulación fetoplacentaria, ¿ya? Debemos evitar la exposición a niveles elevados de energía, sobre todo en el primer trimestre, conocido como el principio ALARA, ¿sí? As low as reasonably achievable, por sus siglas en inglés, y que se entiende como usar densidades de energía tan bajas como razonablemente sea posible para alcanzar datos e imágenes útiles para llegar al diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto?
seteando el equipo, ¿no es cierto? Seteando. Ahora vamos a, aparte de los botones que ya hemos aprendido, aparte de la información, ¿sí? Hoy se nos va a aumentar, como les había dicho, el índice térmico, el índice mecánico, ¿sí? La potencia. Ya habíamos visto, ¿se acuerdan en las prácticas acerca de la potencia, ¿no es cierto? ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bueno, vamos a seguir, ¿ya? Cuando se realizan estudios Doppler, el índice térmico, Thermal Index, TI, por sus siglas, o IT, que vamos a ver en la pantalla de la información del ecógrafo, debe ser siempre menor o igual a 1.0. Y el tiempo de exposición debe ser lo más breve posible, por lo general no más de 5 a 10 minutos y no debe exceder los 60 minutos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hemos trabajado con los equipos de gama alta? Los equipos automáticamente se apagaban, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando ya Sí, nos sí. había... ¿Ya? Eso tienen los equipos nuevos, ¿no es cierto? Justamente para evitar que nos pasemos del índice térmico y del índice mecánico. No es la intención de estas guías definir indicaciones clínicas, especificar el momento adecuado para su aplicación en el embarazo, o discutir cómo interpretar los resultados o el uso del Doppler en la ecografía fetal. Bien, entonces, vamos aquí a ver otra imagen. ¿Quién me ayuda con esta imagen, por favor? Vamos rapidito, ¿ya? A ver, vamos. Es un eco obstétrico por Muy bien, vía abdominal, perfecto. en donde se observa ya un feto. Ujú, Aparentemente también está elevada la profundidad porque tenemos bastante imagen ya, bajo la presentación, bajo el producto de la gestación. ya. Recuerden aquí, ¿no es cierto?, donde dice neutral, ¿qué es lo que tiene que ir aquí? La información del seteo general del equipo, ¿no es cierto? Que debería ser igual que lo que dice aquí abajo, obstétrico 2-3, ¿no es cierto? Estamos en el segundo y tercer trimestre. Este de aquí que era el B, El modo Modo B, B. Modo B. y el modo. Debajo, La frecuencia. ya, aquí tenemos una H, Armónica. la armónica, ¿sí? La armónica está activada, ya habíamos hablado para qué sirve la armónica. La D, ¿qué es la D? ¿Sería el rango dinámico? no, A ver, ¿qué es la D? Fíjense ustedes que aquí tengo una escala. La profundidad. Eso, es el DIT, ¿sí? Es la No, profundidad. el DIT. ¿Ya? Estoy en 16.6. 16.6. La G, la ganancia. la ganancia, ¿sí? La ganancia está en 1. ¿Qué opinan de esta ganancia? ¿Está bien o está mal? Está mal, pues. Estaría muy baja. ¿Qué opinan? Está baja. La imagen se ve bien, pero podría subírsela un poco. Ya. Yo le dejaría la ganancia como está porque fíjense que tengo un adecuado contraste. Líquido negro, negro. Sí. Exacto, ¿sí? Está completamente anestogénico, ¿sí? Recuerden que este es nuestro parámetro para saber que la ecografía está bien optimizada, ¿sí? Entonces, independientemente que la ganancia esté en 1, tengo una muy buena imagen, ¿sí? Es una paciente delgada, fíjense ustedes, no hay mucho panículo adiposo, ¿ya? Entonces, el seteo es un seteo adecuado, ¿ya? ¿Qué quiere decir FR? La Frame frecuencia. rate. ¿Ya? Está en 31, ¿qué les parece? Debería estar bien. Está bien, ¿no es cierto? Porque está sobre 16, ¿sí? Está sobre 16, está bien. ¿Ya? El DR,
El rango dinámico. El rango dinámico, ¿ya? Que esté en 110. El iTouch que está encendido en este equipo, que con los que tuvieron la oportunidad de trabajar con el equipo de Mindray, ya saben que este es una forma automática que hace el equipo para hacer un seteo de la ganancia sectorial, ¿no es cierto? ¿Ya? Esto es algo que tiene el equipo de Se optimiza automáticamente, claro. automáticamente, sí, ¿ya? Y el iClear es igual, digamos que una armónica más, ¿sí? Una armónica más que nos va a quitar ruidos, ¿ya? Además de lo que ya habíamos aprendido, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora es el índice mecánico y el índice térmico, ¿ya? ¿Qué sería el índice mecánico? ¿Alguien de ustedes sabe? ¿Para qué nos sirve este índice? ¿Nadie sabe? Bueno, verán. El índice mecánico tiene que ver con el riesgo de cavitación de los tejidos, ¿sí? El aumento de la presión y la temperatura en donde van a formarse micro burbujas, ¿ya? Y el índice térmico, obviamente, ya ustedes saben, ¿no es cierto? A medida que una onda de sonido se introduce en los tejidos, ¿qué es lo que va pasando con esa onda? Calienta el tejido. Ya, ese es lo que va a resultar, pero ecográficamente hablando y en imagen hablando, ¿qué es lo que pasa? Se pierde, ¿no es cierto? Va a ir perdiendo, Viéndola. ¿sí? Recuerdan, va a ir perdiendo fuerza. Pues a medida que va a ir perdiendo fuerza, va a ir calentando el tejido, como bien lo dijo el doctor, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes el riesgo del efecto térmico aquí en el modo B. Fíjense que es mayor en el Doppler color y mayor en el Doppler espectral. ¿Por qué creen ustedes que pase esto? Por la intensidad de las ondas. Exactamente, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que de toda la ventana, sí, de toda la ventana del modo B, cuando yo pongo Doppler color, sí, voy a fijar las ondas, sí, y la repetición de pulsos solamente en esa caja, sí, solamente en esa caja. Y el Doppler espectral, obviamente, con mayor razón voy a ser más específico, me voy a fijar únicamente en donde va a ir, ¿qué? El El tamaño. volumen de muestra, Eso, tamaño de la muestra. el volumen de la muestra, ¿ya? Entonces me concentro en un lugar más pequeño, ¿sí? Por lo tanto voy a tener más intensidad, ¿sí? de sonido en esa zona, ¿ya? Bien, el objetivo es describir el Doppler pulsado y sus diferentes modalidades, Doppler espectral, codificación del color y Doppler de energía, que se utilizan comúnmente para estudiar la circulación materno-fetal. A ver, ¿quién me ayuda con esta imagen? Y vamos a ir hablando todos. A ver, vamos. A ver, doctor, usted mismo, ayúdenos. ¿Qué estamos viendo ahí? Bueno, se trata de una ecografía Doppler, donde se ve el modo espectral activo, el modo color también y el volumen de muestra colocado sobre el vaso a insonar. ¿Ya? ¿Qué más podemos hablar? ¿Qué le parece el tamaño de la caja? Está muy amplio. Está muy amplio, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, está muy amplio. Parece que el tamaño de la muestra también está muy Perfecto, abierto. cierto, sí. ¿Cuánto debería ser el tamaño de la muestra?
Depende del vaso. Parece que ese vaso no lo reconozco bien. Parece que fuera... Que la uterina parece. Es una uterina, sí, es una uterina. No traje mis lentes, no estoy viendo bien. Parece que fuera una uterina, más o menos unos 3 milímetros. Bueno, ya habíamos hablado, ¿cierto? Va a depender del vaso, ¿ya? Y tiene que ser Claro. 2/3 del tamaño del vaso. 2/3 del tamaño del vaso. ¿Sí? Debemos acordarnos, ¿no es cierto?, que el vaso va a tener diferentes velocidades. ¿Sí? El flujo de mayor velocidad va a estar en el centro. ¿Ya? Ya habíamos hablado igual. ¿Qué le parece el ángulo? Si estamos haciendo uterinas, ¿cómo está ese ángulo? Según el espectro, sí lo veo adecuado, aunque si se podría colocar de manera que quede 0 grados sería mejor, pues, ¿no? Haciendo la técnica pertinente. Acuérdense ustedes, ¿sí?, que siempre les digo, en obstetricia vamos a trabajar solamente a 0 grados, solamente y únicamente a 0 grados, ¿sí? A pesar que la guía, ya van ustedes a ver, que nos deja hasta 30 grados, ¿sí? Pero vamos a hacer siempre a 0 grados, porque siempre se puede lograr estudiar los vasos de la circulación fetoplacentaria a 0 grados, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? El PRF me parece que se podría ajustar un poco porque la onda a nivel del Doppler espectral ocupa completamente la imagen. Podríamos ajustar un poco el PRF para que la parte automática de la medición se haga mejor. Ya, A mi parecer, doctora. Está bien, doctor. Aquí vamos a ir haciendo algunas apreciaciones, ¿sí? El PRF del Doppler Color, ¿sí?, que está puesto aquí en 23 centímetros, no tiene nada que ver con el PRF del Doppler espectral, ¿sí? Este es otro PRF. Claro, son otro PRF, claro. Entonces, si yo ajusto este PRF de aquí, voy a ajustar la caja de color. Cuando yo ajusto el PRF del Doppler espectral, ahí sí estoy ajustando el PRF de esta escala, ¿sí? De esta escala. Efectivamente, lo que usted dice, deberíamos subir, ¿no es cierto? Ahora, es importante, ya veremos mañana, ¿no es cierto? Siempre que yo voy a evaluar un vaso, yo tengo que saber la velocidad de ese vaso, ¿sí? Yo tengo que saber la velocidad del vaso que yo voy a evaluar para de esa manera poder utilizar adecuadamente el PRF. Por ejemplo, en términos generales, si ustedes ven, es obvio, ¿no es cierto? Yo tengo aquí mucho ruido, ¿ven? Mucho ruido aparte del flujo que yo quiero evaluar, ¿sí? ¿Cuánto debería ser la escala para yo evaluar una uterina? A ver, doctor, usted que es el que tiene más experiencia, ¿cuál es el PRF para yo visualizar bien la uterina? Ya, al tratarse de un vaso de alta velocidad, por encima de los 70 centímetros por segundo, pues un PRF basado en esas velocidades, un PRF alto. Debemos poner el PRF en 45, ¿sí? En 45. Recuerde usted que la idea del diplomado es que todos estemos estandarizados, ¿sí? Debemos poner el PRF en 45. Ese PRF de 23 es adecuado para valorar ¿qué? ¿Qué vasos podríamos valorar con esa escala? La umbilical y la cerebral media, ¿sí? Por lo tanto, este PRF no es adecuado para el vaso que yo estoy estudiando, ¿sí? Sin embargo, la representación, ¿sí?, la representación de la onda espectral está muy bien, ¿sí? Pero definitivamente se puede mejorar, se puede mejorar. Bien, recuerden ustedes que para nosotros realizar ecografía ginecológica, ya habíamos visto que necesitamos un equipo con ciertos estándares, ¿no es cierto? De la misma manera, vamos a necesitar un equipo para hacer la evaluación Doppler de la circulación fetoplacentaria que cumpla con unos estándares mínimos, ¿sí?
todo lo que vamos a ver ahora son estándares mínimos que debe tener el equipo. Si el equipo no tiene estos estándares que vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? A ver, díganme. No Que se la puede hacer la evaluación evaluación. No se puede hacer la evaluación, ¿ya? Tenemos que estar claros en eso. Si ustedes tienen un equipo que no cumple estas recomendaciones, no se puede hacer la evaluación. No hay discusión en eso, ¿ya? Entonces, bien, ¿qué equipo voy yo a necesitar, sí? Un equipo, miren, que obviamente tenga su escala de grises, que trabaje en tiempo real, que tenga un Doppler color, que tenga Doppler espectral, que yo pueda dibujar las ondas. Esto puede ser de manera automática, como en este caso, o que sean manuales, ¿sí? Y que me pueda medir todos estos valores que están aquí, que ya vamos a ir viendo cada uno, ¿sí? Miren, entonces el equipo debe contar con flujo color, ¿sí? Que es este de aquí, ¿no es cierto? Esta es la escala de la dirección de flujo, ¿sí? El flujo color. Está aquí. Aquí está en azul. ¿Qué vasos se van a pintar en azul? Aquellos vasos que se alejen. Que se acercan. Fíjese en la barra, ¿sí? Y aquí está la división, miren, todos los que se acerquen al transductor van a estar en azul y todos los que se alejen van a estar en rojo, ¿ya? Ese es el Doppler color. Debe contar también con una onda espectral, ¿no es cierto? Con visualización en pantalla de las escalas de velocidad o frecuencia de repetición de pulsos, ¿sí? Que es el PRF, ya hablamos, ¿no es cierto? El PRF del Doppler color y el PRF del Doppler espectral. Y la frecuencia de ultrasonido del Doppler en megahertz, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, en este equipo, ¿dónde está la frecuencia del ultrasonido? ¿Le vieron? Dice frecuencia intermedia, ¿sí? Acuérdense que era como en el equipo de Mindray, ¿no es cierto? Que no nos da en números, sino nos da en letras, que teníamos, ¿no es cierto? Frecuencia de penetración, frecuencia de resolución y la frecuencia normal. Y a eso ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Si yo quiero tener más penetración, la frecuencia, ¿qué tiene que ser? ¿Alta o baja? Baja. Baja, ¿no es cierto? Si tengo frecuencia más baja, tengo más penetración, pero ¿qué sacrifico? La definición, la claridad de la imagen. La definición, ¿ya? La resolución, ¿ya? Tiene también que el equipo mostrarme, ¿no es cierto?, el índice térmico y el índice mecánico, ¿sí? Que están representados aquí, miren. El índice mecánico está en 0.3 y el índice térmico está en 0.2. Ya más o menos habíamos hablado, ¿no es cierto? El índice térmico siempre tiene que estar por debajo de 1, ¿sí? Y el índice mecánico nunca debe ser superior a 1.9. El sistema del ultrasonido debe generar un trazado del contorno de la velocidad máxima, demostrando toda la forma de la onda espectral Doppler, ¿sí? Miren, eso le tenemos aquí, ¿sí? Esta es la velocidad máxima, ¿sí? Entonces, para nosotros poder medir, debe estar bien adecuado el PRF de aquí, ¿sí? La onda no puede salirnos cortada, ¿sí? Si no, no vamos a poder medir la velocidad máxima. El trazado de la onda debiera ser posible de efectuar usando trazados de ondas manuales o automáticas. Ya les había explicado esto, ¿no es cierto? Si ponemos en automático, fíjense ustedes justo en este trazado que hace el equipo de manera automática, ¿sí?
en el inicio de la onda y al final de la onda, y esta onda de aquí le rechaza, ¿sí ven? Porque está en rojo, ¿sí? Si nosotros hacemos un adecuado seteo del equipo, una adecuada captura de imágenes en escala de grises, una adecuada captura en el Doppler Color, ajustando bien la caja, es totalmente factible utilizar el modo automático. Si ustedes no trabajan bien los dos modos anteriores, ya ustedes saben, ¿no es cierto? Si empecé mal en grises, todo lo demás va a estar mal, ¿sí? El equipo siempre va a hacer las mediciones de acuerdo a la onda que ustedes han medido. El equipo no sabe si ustedes están en el ángulo adecuado o no, ¿sí? El equipo siempre va a hacer los cálculos de acuerdo al ángulo cero, ¿sí? Siempre va a ser en ángulo cero. A no ser que hagamos una corrección de ángulo, que realmente siempre les he dicho, no les recomiendo. Para mí definitivamente no tiene utilidad aquí en obstetricia, ¿sí? El software debe ser capaz de estimar el pico sistólico máximo. Sí, este es el pico sistólico máximo. Si se fijan ustedes acá en la tabla, aquí está el pico sistólico, que para esta paciente está en 87.9 centímetros por segundo. ¿Sí? Debemos tener la velocidad de fin de diástole. Aquí tenemos, miren, en 26.4. ¿Sí? La velocidad máxima promedio calculada a partir del trazado de la onda y calcular los índices Doppler habituales, que ya sabemos, ¿no es cierto? El IP, el índice de pulsatividad y el índice de resistencia. Además de la relación sístole-diástole. Miren, aquí está la relación sístole-diástole, el índice de pulsatividad y el índice de resistencia. ¿Ya? Los distintos puntos incluidos en los cálculos deben estar indicados para asegurar un correcto cálculo de los índices. Bien, ahora vamos a entrar entonces, ¿cuál es? Miren, ya hemos aprendido nosotros la optimización en la escala de grises, ¿no es cierto? Ahora vamos a aprender la optimización del Doppler pulsado, ¿ya? Bien, ¿quién me ayuda con esta imagen, por favor? A ver, vamos. Solo lo que se ve, recuerden, solo lo que se ve, lo más sencillo, lo que hayan aprendido hasta ahora. Es una ecografía abdominal con el transductor convexo, en Ya, donde se está evaluando alguna arteria y se ya, puede ver que está encendido el Doppler color y el pulsado. perfecto. ¿Ya? ¿Qué más vemos? Si se fijan en la línea de base, tenemos dos ondas, ¿no es cierto? Está una onda anterógrada y una onda retrógrada, ¿sí? Automáticamente nosotros podemos ahí darnos cuenta que esta imagen está mal optimizada. Lo que estoy haciendo aquí con mi tamaño de muestra es tomando dos vasos, ¿sí? Estoy tomando dos vasos. Estoy tomando la arteria umbilical y la vena umbilical. ¿Sí o no? Sí me siguen hasta ahí, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Fíjense ustedes aquí algo más, ¿sí? Estamos en un PDF de 16 y ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Si voy a hacer un umbilical, debería estar en 20. Como no está en 20, ¿qué es lo que se está produciendo aquí? ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Aquí hay una mezcla de color, ¿sí? No está... Eso. Aquí hay una mezcla de color, ¿sí ven? Tengo rojo, tengo azul y tengo tonos de verde, tengo tonos de amarillo, tomate, sí, hay una mezcla de flujo. Y es porque efectivamente se está produciendo aliasing, ¿sí? Yo tengo mi PRF muy bajo, ¿sí? Muy bajo para la velocidad que tiene este vaso. Bien, ¿qué más? Ahora sí hablemos del Doppler espectral. ¿Qué les parece ese Doppler espectral? No es óptimo para realizar una medición.
¿Por qué, pero? ¿Cuál es la razón? Por lo que se ven ondas desiguales, hay espacio, parece que también la paciente se ha movido, ha respirado. No está bien la onda. Perfecto, ¿ya? Sí, esto es muy importante, miren, algo que acaba de decir el doctor, ¿sí? El volumen de las ondas, miren, ¿sí? Esta de aquí está más corta, ¿sí? Esta se vuelve a elevar y esta se vuelve a hacer corta, esta se vuelve a elevar, ¿ya? Aparte, efectivamente, miren, aquí tenemos una pérdida, ¿sí? Nos da la falsa idea de que esta umbilical tiene una sístole y una diástole ausente. Esto en términos generales sería patológico, ¿no es cierto? Si tenemos un flujo diastólico ausente, ¿ya? Pero esto es por una mala optimización del equipo. Efectivamente, estas ondas están con respiración materna, con movimiento, como ya ha mencionado el doctor, ¿sí? Entonces, miren, los registros deben ser obtenidos durante la ausencia de movimientos respiratorios y corporales fetales, ¿sí? Y si es necesario, durante la retención temporal de aire por parte de la madre. Es decir, todo lo que está aquí es lo que dice la guía, ¿sí? Es lo que dice la guía. Entonces, definitivamente no es que, si es que es necesario. Siempre, siempre, para yo evaluar, tengo que decirle a la madre que sostenga el aire, ¿sí? Siempre, siempre. No solamente si es necesario. ¿Estamos? Estamos claros hasta aquí, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno. Si alguien no entiende, paramos, ¿sí? Si algo no está claro, si no se acuerdan bien cómo es el ángulo de insonación y todo, me detienen y podemos conversar, ¿ya? Bien, la utilización del Doppler Color no es obligatorio, aunque es muy útil para la identificación del vaso de interés y para definir la dirección del flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que quiere decir eso, no es cierto? Como nosotros habíamos hablado, por ejemplo, cuando hacíamos ecografía abdominal, hablábamos de la confluencia esplenoportal. Yo necesito realmente utilizar el Doppler para ver la confluencia esplenoportal. No. No, ¿no es cierto? Yo le ubico por anatomía, ¿sí? Y aquí en obstetricia va a ser exactamente igual, ¿sí? Recuerden ustedes que ya habíamos hablado, por ejemplo, en el corte abdominal, cómo es que de la vena umbilical se va a ir hacia la porta y nos va a formar el seno portal, ¿no es cierto? Entonces, si yo conozco anatómicamente la parte en donde la vena umbilical se estrecha, ¿sí? Para unirse hacia el corazón, yo sé que ahí queda ¿qué? ¿Qué queda ahí? Ductus venoso. El ductus venoso, ¿no es cierto? El ductus venoso. Entonces, fíjense ustedes que yo, como efectivamente está demostrado aquí, sin la utilización del color, puedo tener una onda perfecta, ¿sí? Perfecta del ductus venoso, sin la utilización del color. Eso me va a permitir tener más cuadros por segundo, ¿no es cierto? Y de esa manera tener más fluidez en el estudio que yo haga. ¿Sí ven? Aquí tenemos el pico de velocidad máxima, tenemos el segundo pico, que es la diástole precoz, ¿sí? Y el más importante, ¿sí? Que es la contracción auricular, que es de menor velocidad que esta onda, ya ustedes saben, nunca debe estar negativa, ¿sí? Nunca debe estar negativa. Si esta onda está negativa, nos habla ya de una patología cardíaca. ¿Estamos? La insonación óptima es la alineación completa con el flujo sanguíneo, el ángulo de insonación de 0 grados, que es lo que siempre les vengo repitiendo, ¿no es cierto? Esto garantiza las mejores condiciones para evaluar velocidades y formas de ondas. Puede ocurrir pequeñas desviaciones en el ángulo. Un ángulo de insonación de 10 grados corresponde a un error de velocidad del 2%, mientras que un ángulo del 20% corresponde a un error del 6%. Perdón, un ángulo de 20 grados
corresponde a un error del 6%. ¿Sí? Entonces yo les decía, por ejemplo, cuando ya más adelante veamos el tema de anemia fetal, en donde la anemia fetal vamos a evaluar en la arteria cerebral media, y la evaluación va a ser única y exclusivamente con la velocidad pico sistólica. ¿Sí? Entonces, realmente tener nosotros un error del 6% nos va a hacer que tengamos un diagnóstico errado, en definitiva, ¿sí? Por eso es que tienen que acostumbrarse ustedes definitivamente solamente a trabajar en ángulo cero, ¿sí? Solamente en ángulo cero. Fíjense ustedes. Por favor, doctor, tenga la bondad de especificar un poco más qué es isosanación. Ya. La insonación es el ángulo que se va a formar entre mi haz del ecógrafo, ¿sí? Entre mi haz de sonido y el vaso que estoy estudiando, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo. Es el ángulo. Ya, vamos a tener aquí dos vasos, ¿ya? Y vamos a imaginarnos que acá está mi transductor, ¿sí? Si yo tengo un vaso que está, ¿no es cierto?, perpendicular, ¿sí? En donde yo voy a insonar de esta manera. A ver, vamos a explicar primero mejor en el de acá, ¿ya? Si yo tengo un vaso paralelo y yo insono de esta manera, ¿no es cierto? Aquí están entrando mis ondas del sonido. ¿Qué ángulo estoy formando yo aquí? A ver, al doctor... 90 grados. 90 grados. 90 grados, ¿sí? 90 grados. Si mi vaso está paralelo y yo insono de esta manera, ¿qué ángulo tengo aquí? 0 grados. 0 grados, ¿ya? Entonces, ese es el ángulo de insonación. Si yo tengo un vaso que está de esta manera, mi insonación está así, ¿cuál sería el ángulo? Mayor a 90 grados. ¿Mayor a 90 grados o menor a 90 grados? 30 grados, doctor. Más o menos. Ya, hablaríamos de 30 a 45 grados. ¿Estamos? Ya, eso es lo que quiere decir la insonización óptima. ¿Quedamos claros? El ángulo de error, ya. De relación en relación al vaso y el transductor. Exactamente, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, incluso nuestra misma tamaño de muestra nos puede ayudar, ¿no es cierto?, de qué manera estamos insonando, ¿sí ven? A pesar de que esta arteria, que esta es una uterina, presenta una pequeña angulación, ¿sí ven? Una vez que está entrando, pero donde está tomada la muestra es un ángulo casi perfecto, ¿no es cierto? 0 grados, ¿sí ven? Está prácticamente perpendicular. ¿Quedó claro eso, Doc? ¿Sí se entendió? Ok, Doc, gracias. Ya. Bien, vamos a seguir. ¿De qué hora se tienen las clases? Bien, ahora vamos a hablar acerca de qué. ¿Qué es eso de ahí? A ver. ¿Qué es eso? Que La está muestra. el tamaño de la muestra, ¿sí? ¿Qué les parece ese tamaño? ¿Qué les parece el tamaño de esa muestra? Está muy pequeño, doctor. Muy pequeño. Miren, yo no necesito ahí el Doppler color, ¿sí? Para ver la longitud del vaso, ¿sí se dan cuenta? Y ya hablamos, ¿no es cierto? Para no aprendernos por milímetros, cada vaso que yo vaya a evaluar, mi tamaño de muestra debe ser de 2 tercios, ¿sí? De 2 tercios,
del diámetro del vaso. Miren ese de ahí. ¿Qué les parece? Muy grande. Muy grande, ¿no es cierto? Está ocupando toda la longitud del vaso. ¿Ya? Fíjense lo que dice la guía, ¿sí? Fíjense lo que dice la guía, ¿ya? Es recomendable comenzar con un volumen de muestra amplio para garantizar el registro de las velocidades máximas durante todo el pulso. Si la interferencia de otros vasos genera contaminación en el trazado, el volumen de la muestra puede ser reducido para mejorar el registro. Se debe tener en cuenta que el volumen de muestra se puede reducir en altura, pero no en su ancho. Ya habíamos conversado eso, ¿no es cierto? El tamaño de muestra, ¿sí? Lo que me va a evaluar es el flujo que vaya, ¿no es cierto?, desde una muesca hacia la otra, ¿sí? En este caso, la ecografía que ustedes están viendo, ¿sí? Es una ecografía es un vascular periférico, ¿sí? Es solamente les he puesto las imágenes para hablar acerca del tamaño de la muestra. Como ven ustedes, definitivamente esto no es un ángulo cero para nada, ¿no es cierto? Aquí... Pero, o sea, no se determinan el ecografista, sino el tamaño del vaso. Que exactamente, ¿sí? De acuerdo al tamaño que yo voy a evaluar, ¿sí? De acuerdo al tamaño que yo voy a evaluar, ¿sí? Ahí voy a poner mi volumen de muestra, ¿sí? Y siempre va a ser 2/3, ¿ya? O sea, para que quedemos todos claros, ¿sí? Siempre va a ser 2/3, miren. Esa es la manera, ¿sí? Ese es un volumen de muestra correcto. Estamos hablando aquí solo del volumen de muestra, ¿sí? No se me confundan con el ángulo de insonación. Aquí estamos hablando del volumen de muestra. Es decir, qué tan abierto tengo mi volumen o qué tan cerrado, ¿sí? Qué tan abierto o qué tan cerrado. ¿Estamos? ¿Sí se entiende esto, verdad? Sí. Estamos, doctor. Sí. Aquí, por ejemplo, les puedo adelantar algo, sí que con algunos de ustedes ya hemos visto. Si ustedes se fijan aquí, el volumen de muestra está oblicuo, ¿sí ven? No está perpendicular. ¿Sí? Y esto es porque he utilizado yo una caja que se llama la caja de Stier, ¿sí? Que me ayuda con 20 grados más de angulación, ¿sí? Porque ustedes ven, por ejemplo, en un vaso periférico es imposible que trabajemos a 0 grados, ¿cierto? Es imposible. Bien, al igual que las imágenes, en la escala de grises, la penetración y la resolución del haz Doppler puede ser optimizada. Mediante el ajuste de la frecuencia del transductor. Ya eso ya hablamos, ¿no es cierto? A mayor frecuencia, ¿qué pasa? Vamos, díganme, ¿qué pasa? Ya hablamos de... menor penetración. Tenemos que llegar a hablar con ustedes otra vez nuevamente porque tenemos un grupo que no ha estado con nosotros en las clases anteriores, ¿sí? Entonces es necesario que ustedes demuestren lo que han aprendido y de esa manera el otro grupo también va a aprender, ¿ya? Entonces, efectivamente, aquí va a pasar lo mismo, ¿no es cierto? Si tengo menor frecuencia, voy a tener una mejor representación del color, ¿sí? Y a mayor frecuencia, una menor representación del color, pero más definición, ¿sí? Más definición. Más o menos en términos generales, miren ustedes, empezaríamos con la representación del color desde los 2.5 MHz, ¿sí? Algo importante aquí también que deberíamos hablar es acerca, ¿no es cierto?, de las ganancias. Recuerden ustedes que yo tengo una ganancia, ¿qué tipo de ganancia tengo a ver en la escala de grises? Tengo 2 tipos de ganancias. ¿Cuál nomás? Díganme. Ganancia total y sectorial. Perfecto, ¿ya? Entonces, la ganancia total, ¿sí? No es la misma ganancia del Doppler color, ¿no es cierto? Cuando yo hablo de ganancia en el Doppler color, recuerdan ustedes, ¿no es cierto? Hablo de la saturación del color, ¿sí? No tiene nada que ver con la ganancia de escala de grises. Y de la misma manera,
la ganancia del Doppler espectral va a ser únicamente, o me va a modificar únicamente la ganancia de la onda del espectro, ¿sí? Y miren, aquí podemos comprender eso. Fíjense ustedes, esta onda está más ecogénica que esta, ¿sí? Esto es lo que va a hacer la ganancia. Si yo subo la ganancia del Doppler espectral, voy a ver una onda más ecogénica. Si yo disminuyo la ganancia, voy a tener una onda menos ecogénica, ¿no es cierto? Esto es importante, ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Es muy importante para que nosotros podamos quitar los artefactos que podamos ver nosotros en esta onda, ¿bien? Esta onda, por ejemplo, está bien representada porque no tengo ningún artefacto, ¿sí? En la representación de la onda, ¿ya? Esto ya va a quedar más claro adelante. Bien, ¿qué les parece esta onda de aquí? A ver, vamos con los médicos que tienen un poco más de experiencia. Solo hay una representación de onda anterógrada. ¿Ya qué más? No hay, o es una onda sistólica. Exacto, ¿no es cierto? No aparece la onda, no, la sistólica está, ¿sí? La sistólica. La que no tenemos es la diástole, ¿no es cierto? Exactamente, la que no tenemos es la diástole. Esto, si nosotros viéramos, si el equipo está bien seteado, ¿no es cierto? Y nosotros, por ejemplo, en la umbilical, vemos que no existe diástole, estamos hablando de patología, ¿sí? Estamos hablando de patología. Pero ya van a ver ustedes, sí, que esto se puede producir también por un mal seteo del equipo, ¿ya? Fíjense ustedes en el Doppler de bajo, ¿sí? Son las mismas ondas, es el mismo estudio, solamente que hicimos una modificación de un parámetro, ¿sí? ¿Qué parámetro sería? A ver, vamos a verlo, los que tienen experiencia. La velocidad de barrido. No va a ser por la velocidad de barrido. La velocidad de barrido me va a interferir, ¿no es cierto?, en el número de ondas que yo veo, ¿sí? En el número de ondas. Efectivamente. Arriba veo 3, abajo veo 8. Pero no estamos hablando de la cantidad de ondas. Lo que estoy hablando es acerca... La escala puede ser. No, a ver, vamos a ver. ¿Qué más? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? ¿Cuál fue la pregunta, doctor? Ya, la pregunta es, ¿qué debo yo modificar para que el equipo no me borre la La línea de base. Fíjense que aquí está... Sí, el filtro de pared también. El filtro de pared. Esa es la respuesta, ¿sí? Esa es la respuesta. El filtro de pared, ¿sí? El filtro de pared. ¿Ya? Entonces, el filtro de la pared del vaso, llamado también rechazo de velocidad baja, filtro de movimiento de la pared, filtro de pared o filtro de paso alto, esto va a depender, ya saben ustedes, de qué equipo estemos manejando, ¿no es cierto? Por eso en la guía incluso vienen todos esos nombres. Es utilizado para eliminar el ruido del movimiento de las paredes del vaso. Por convención, debe utilizarse en el nivel más bajo posible, es decir, menor o igual a 50 o 60 Hz, con el fin de eliminar el ruido de la baja frecuencia de los vasos periféricos. Cuando se usa un filtro alto, se puede crear un efecto de ausencia de flujo del fin de diástole, ¿sí? Que es lo que estamos viendo ahí. ¿Sí? Entonces estamos claros, ¿sí? Lo que está pasando aquí es que estamos utilizando un filtro muy alto, ¿sí? Muy alto. Esto es un artefacto. Es decir, esta onda no es que no tiene diástole, sino el filtro me está quitando la diástole, ¿sí? Dándome la falsa impresión de una patología. Lo que el doctor se refería acerca de la velocidad del barrido, eso ya vamos a ver más adelante, ¿eh? Eso ya vamos a ver más. Efectivamente. Disculpe, Doc, ¿dónde se elimina ese filtro? Es en un botón que tiene el equipo. Es un botón.
estamos, por ejemplo, en el equipo de alta gama, ya ustedes saben, ese botón va a aparecer solamente cuando... Eso va a pasar solamente cuando nosotros estemos utilizando ya el Doppler pulsado. Bien, ahora, esto es importante también saber, ¿sí? Cuándo sí el filtro, cuándo no el filtro, ¿sí? Porque el filtro también, yo sí necesito, ¿sí? Sí necesito del filtro cuando yo hago evaluación, por ejemplo, en el corazón, en donde que las paredes cardíacas, acuérdense ustedes por la contracción, van a tener más movimiento, ¿sí? Entonces, el resumen sería de que un filtro de pared superior es útil para definir un trazado bien definido de estructuras como el flujo en el tracto de salida de las arterias aorta o pulmonar, y un filtro de pared inferior podría causar ruido apareciendo artefactos cerca de la línea de base o luego del cierre valvular. ¿Ya? Esto solamente en términos generales. Doc, quisiera decir que en todo caso el filtro de pared es más alto cuando son arterias más grandes. Más bien tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Tiene que ver que qué tanto se va a mover el vaso que yo estoy evaluando. Y por eso, miren, no se confundan mucho en lo del movimiento y en lo que es Doppler cardíaco, ¿sí? Que eso ya vamos a ver luego. Lo que tienen ustedes que aprender ahora, hoy, es esto, ¿sí? Que el filtro tiene que estar lo más bajo posible, ¿sí? El filtro de pared lo más bajo posible cuando yo hago evaluación del Doppler obstétrico. ¿Estamos? Luego cuando veamos Doppler, ecocardio, ahí vamos a hablar de cómo se debe utilizar el filtro para ecocardio, ¿ya? Ahora no quiero que se confundan. Nada más grábense esto, ¿sí? Que yo debo trabajar con el filtro más bajo posible cuando yo hago Doppler obstétrico. ¿Estamos? ¿Se entendió? No me entendí. ¿Qué no me entendió, Doc? Buenas noches. Sí, dígame, Doc. Sí, Doc, ¿tiene alguna pregunta? Dígame. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, continúe. Ya. Escuché a alguien que la doctora me dijo no le entendí. Quiero que por favor, doctora, me pregunte qué es lo que usted no entendió. Sin miedo, compañeros, sin miedo. Estamos aquí para aprender. No importa la pregunta, por más absurda que les parezca. Mucha gente va a poder aprender con lo que ustedes pregunten. A ver, no hay preguntas entonces. Continúo. Sí, no. Continúe, doctor, continúe. Vamos a continuar, ¿ya? Miren, los del grupo que no han tenido clase conmigo, ¿sí? Siéntanse en la total libertad de preguntarme, pero si ustedes no preguntan, yo doy por hecho que me están entendiendo, ¿sí? Entonces tengo que avanzar necesariamente. ¿Sí? Si algo no están entendiendo, por favor, pregunten, ¿sí? Pregunten. Doctor, buenas noches. Disculpe, con respecto a lo que acaba de mencionar, lo que ocurre es que el grupo 2 no ha visto ecografía obstétrica y por lo tanto entonces el conocimiento de los temas que usted está tocando no son óptimos en el grupo 2, es decir, no tenemos una base de conocimiento previo de ecografía obstétrica para poder entender el cimiento de lo que usted está indicando. Ya, me voy a permitir interrumpirle, ¿ya? Mire, todo lo que estamos viendo con ellos es ecografía que ustedes ya vieron, ¿sí? Es ecografía básica, ¿sí? Es ecografía básica que nosotros hemos vuelto a conversar ahora, ¿sí? Ustedes ya saben lo que era la escala de grises, físicamente. No, doctor.
no es así como está diciendo que nosotros ya deberíamos tener esa ecografía básica A ustedes ya como les filtro de dieron. pared. A ustedes ya les dieron. Ustedes No, recibieron. filtro de pared no. No, filtro de pared no, pero ustedes saben, por ejemplo, cuál es el efecto Doppler. Por eso el filtro de pared está en No, eso sí. por Eso eso. sabe que si más se acerca o más se Claro. acerca, o más se aleja del vaso, cambian los colores. El filtro de pared no ha aprendido nadie. El filtro de pared están aprendiendo recién hoy conmigo. Ah, ya. Ahí sí. Claro, eso no ha aprendido nadie. ¿Sí? Entonces, por eso yo les Sí, digo, doctor, lo que ocurre es que usted hace pues, varios minutos, es decir, desde el inicio de la clase, ha tocado unos temas puntuales, ¿no? De la velocimetría, de arteria cerebral media, habló de una gran cantidad de términos en cuanto a la identificación de las uterinas y de verdad eso nosotros no manejamos, porque lo que se nos dio fue un concepto general de ecodoppler, pero no ciertos términos que usted está aplicando ahorita y que de hecho les pide a los doctores que ya les ha dado, es decir, que ya tienen conocimientos previos, que intervengan en esas preguntas porque sencillamente nosotros no tenemos conocimiento de eso y estamos como espectadores, pero no tenemos dominio del tema en absoluto. mire, Doc, siempre ha pasado con los grupos que cuando empiezan conmigo las clases, tienen como decir ese choque, ¿ya? Siempre me gusta dar a mí las clases así dinámicas, que participen. Entonces, efectivamente, tuve problemas también con el grupo anterior, pero ya luego se van a dar cuenta ustedes cuál es la dinámica. La dinámica que usted está haciendo, por ejemplo, de estar escuchando a los que sí saben, está usted igual aprendiendo de ellos, ¿sí? Igual está usted aprendiendo de ellos. Hoy estamos tocando solamente temas generales. Estamos hablando de ecografía Doppler general, pero ya enfocado a obstetricia, ¿sí? Es decir, ustedes ya tienen los conocimientos básicos del Doppler, ¿sí? Hay temas que hemos hablado en gineco, que ya vamos a hablar también con ustedes más adelante, que efectivamente les he pedido a sus compañeros que ya tuvieron clase conmigo que intervengan. Pero ustedes lo único que tienen que hacer ahí es aprender de ellos, ¿sí? Aquí estamos todos para aprender, ¿ya? Entonces, todo lo que los compañeros están contestando, igual van a ver ustedes después conmigo, ¿sí? Lo importante ahora no es el Doppler ginecológico, ¿sí? El tema de hoy es, digamos, no es la ecografía ginecológica, sino el tema de hoy es el Doppler del primero y segundo trimestre. Ustedes ya vieron las bases del Doppler y lo que vamos a hacer ahora es esas bases del Doppler enfocar al primero y segundo trimestre, ¿sí? Ya se van a ir ustedes acoplando a cómo son las clases, ¿sí? Tranquilo, siempre es así, que parece que todo está avanzado, pero no es así. Algo que sí les recomiendo, o sea, al 200% es que por favor asistan a las prácticas. Los compañeros que están respondiendo bastante es los que asisten a las prácticas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta ya para no interrumpir de nuevo y poder avanzar? ¿Estamos todos de acuerdo? Tienen que perder ese miedo de hablar, ¿ya? Tienen que perder ese miedo de hablar y tienen que me parece muy bien lo que usted ha acotado, por ejemplo, y le he quitado ya las dudas, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahora, ya les digo, no es, estamos haciendo únicamente Doppler en obstetricia, nada más, ¿sí? Olvídense de lo que hablamos de gineco, porque gineco ya vamos a ver con ustedes después, ¿ya? Bien, entonces verán, para que quede esto claro, ¿ya? El filtro de pared es un botón, ¿sí? Es como la armónica, es algo que yo puedo modificar, ¿sí? Es un botón. Como la armónica, yo prendo o apago. Entonces miren aquí, este filtro de pared está prendido y este filtro de pared está apagado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, doctor. Sí. ¿Ya? Bien, continuemos. Ya, fíjense ahora, voy a tratar de ser un poco, digamos, más básico para que nuestros compañeros que están del otro grupo no se sientan como que no están entendiendo nada. Y si algo no entienden,
por favor pregúntenme, o sea, no hay problema si es que es algo del Doppler color, si es algo de la caja, si algo no están entendiendo, pregunten. Por eso les digo, si no me preguntan, yo doy por entendido que todo está entendido, ¿sí? Aunque redunde. Ya, vamos a ver. A ver, de los compañeros nuevos, ¿quién por favor me puede indicar qué se ve en esta imagen? Lo que ustedes vean, ¿sí? Lo que ustedes vean. No me interesa que me den el diagnóstico ni nada. Simplemente lo que ustedes ven. ¿Qué es lo que ven aquí? Vamos a ver, alguien del grupo de los compañeros nuevos. ¿Nadie? A ver, vamos. ¿Quién quiere participar de los que ya estamos conocidos? Vamos, ayúdenme con esa imagen. Ajá. Ahí vemos un Doppler abdominal con una sonda convexa. Perfecto. Está abierto, está activo el Doppler color. Excelente. Y el espectral. Ya, excelente, excelente. Eso es suficiente. Fíjese, siempre les digo a todos sus compañeros que ya han tenido clases conmigo, ahora les digo a ustedes, siempre tenemos que ser también críticos de la imagen que estamos viendo, ¿sí? Siempre vamos a evaluar todo, ¿ya? Vamos a evaluar si está bien seteado o no. Por ejemplo, en términos generales, en obstetricia vamos a utilizar el líquido amniótico para saber si mi imagen tiene un seteo correcto o no. Entonces, el líquido amniótico se debe ver completamente anecogénico, ¿sí? Completamente anecogénico, sin reverberancia, sin ruido aquí, ¿sí? Es decir, esta imagen tiene un seteo adecuado, ¿sí? El seteo de la escala de grises, ¿sí? La ganancia... Doctor. Dígame. Doctor, disculpe. Yo no sé si me atrasé mucho a conectarme con su clase, pero ya se dio la parte de normalidad de ver una imagen obstétrica. No, por eso les estoy dando de nuevo, ¿sí? Por eso les estoy dando de nuevo. Porque sí, ahí en realidad que no nos ubicamos la imagen que usted tenía porque no tenemos ni noción de lo que está evidenciando en este momento el eco. Ya, verán. Pero, por ejemplo, eso les digo, si ustedes no pueden saber, o sea, en qué sitio anatómico estamos ya, eso no importa, ¿sí? Tranquilos. Lo que sí quiero que vean es lo básico de lo básico, ¿sí? Eso es lo que quiero que vean. Mire, ya su compañero nos explicó y nos explicó muy bien. Esta es una ecografía con un transductor convexo, ¿sí? Ya ustedes vieron eso, ¿no es cierto? Hay transductor convexo, hay transductor endocavitario, hay transductor lineal, ¿sí? Hay transductor sectorial que se utiliza para ecocardiografía, eso ya vieron ustedes, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vean ahora acá, ¿sí? Este es un transductor convexo. Si es un transductor convexo, es una ecografía que es por vía abdominal, ¿sí? Si estamos viendo obstetricia, ¿sí? Si estamos viendo obstetricia, fíjense ustedes, aquí está la placenta, este es el líquido amniótico, ¿ya? Este es líquido amniótico. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven ustedes de esta clase? Que cuando yo tengo un buen seteo del equipo en escala de grises, entre la ganancia y el rango dinámico, voy a tener el líquido que esté completamente anecogénico, ¿ya? Eso es lo que quiero que lleven de esa clase. Los otros términos ya se van a empezar a familiarizar, ¿ya? Recuerden ustedes, la base del diplomado es tener conocimientos generales, ¿sí? Lo que estamos logrando con este diplomado es conocimientos generales. O sea, no es que ustedes ya tienen que diagnosticar cómo está la onda, si es patológica, no patológica. No, lo que ustedes tienen que ver ahí es lo general. Ya se ha abierto, por ejemplo, miren, el modo B, ¿sí? El modo B, que está con todos sus parámetros de acá. El modo color, que aquí está la caja de color, ¿sí? Esta cajita verde va a aparecer cuando yo le doy a la tecla color en el equipo, ¿sí? Esta caja puedo yo modificarle, ¿no es cierto? Hacerle más grande o más pequeña. Aparte, he utilizado otro botón más, que es el Doppler pulsado, ¿sí? Y ahí es donde me va a salir el tamaño de muestra, ¿sí? Ahí es de donde me va a salir el tamaño de muestra.
Bien, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de esta imagen? Ahora sí, mi doctor, hablemos de la velocidad de las ondas que estábamos hablando hace un momento. Velocidad de barrido. ¿Qué le parece esa velocidad de barrido? Según las guías clínicas de la ISO, hay muchas ondas. Exacto. ¿Ya? Hay muchas ondas, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, entonces lo que estamos hablando con el doctor es esto, ¿sí? Miren, cuenten cuántas ondas hay aquí. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, ¿ya? En cambio, en el espectro de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ondas, ¿ya? Este cambio del número de ondas yo lo puedo realizar en el equipo con un botón, ¿sí? Que es con la velocidad de barrido, ¿ya? Solamente eso es lo que quiero que aprendan, ¿sí? Solamente eso es lo que quiero que aprendan. Esto se puede modificar. Cuando ya ustedes vayan a la práctica, vamos, todo esto va a quedar mucho más claro, ¿sí? Cuando estemos frente al equipo. Recuerden ustedes, siempre insisto en esto, la ecografía es un examen dinámico, ¿sí? Es un examen dinámico. Todo lo que estamos viendo aquí solamente es referencial, ¿sí? Solamente referencial. La ecografía tengo que hacer yo en movimiento, ¿sí? En movimiento. Siempre yo les decía que no deberíamos evaluar una ecografía en una imagen, ¿sí? Porque la ecografía es un estudio dinámico. Sin embargo, en términos generales, para que se vayan acoplando a los modos del equipo, cómo se setea el equipo, qué es una escala de grises y todo, a mí me parece muy bien enseñarles así, ¿sí? Entonces, con mayor razón, tienen que acudir a las prácticas, ¿ya? Tienen que acudir a las prácticas. Bien, entonces, una vez que hemos entendido qué es la velocidad de barrido, podemos leer lo que dice la guía del ISUOC, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Tratando de explicarles lo que dice la guía del ISUOC. De esa manera ustedes pueden volver a leer la guía y van a entender todo lo que dice ahí, ¿ya? Entonces, la velocidad de barrido horizontal debe ser lo suficientemente rápida como para separar adecuadamente las formas de las ondas sucesivas. ¿Sí? Ya habíamos hablado, ¿cierto? Estas son las ondas y esta es la velocidad. Lo ideal es una muestra de 4 a 6, pero no más de 8 a 10 ciclos cardíacos completos para la frecuencia cardíaca fetal de 110 a 150 latidos por minuto. Una velocidad de barrido de 50 a 100 milímetros por segundo se considera adecuada. Entonces, bien, para resumir todo esto que hemos hablado, ¿sí? Lo que estamos hablando es que yo tengo que setear mi equipo de 50 a 100 milímetros por segundo en la velocidad de barrido. Y punto, ¿sí? No quiero que se confundan más. Eso es lo único. Hemos hablado del otro botón del filtro de pared, ahora estamos hablando de otro botón de la velocidad de barrido que debe estar de 50 a 100 milímetros por segundo. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Doc. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos ahí? A ver. Cordón umbilical. Ya, muy bien, cordón umbilical. ¿Qué más? El PRF en una imagen está aumentado y en la otra disminuido y se puede observar el aliasing. Exacto, ¿sí? ¿Ven? Es algo que ya veníamos hablando, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Este es el aliasing, ¿sí? ¿Por qué estás pasando aquí el aliasing? Porque tengo mi PRF, ¿sí? Tengo mi PRF de mi Doppler color muy bajo, ¿sí? Es decir, este vaso tiene más velocidad que la velocidad que he puesto aquí. Miren, por ejemplo, si estoy en 24, he subido a 49 y tengo una saturación correcta del color. ¿Ya? Eso es lo que estamos viendo aquí.
Entonces, miren, eso es lo que dice efectivamente la guía de la ISOC. ¿Sí? El PDF debe ajustarse de acuerdo al vaso estudiado. Ya empezamos eso hoy la clase hablando, ¿no es cierto? Si yo voy a evaluar la uterina, yo debo saber que el PDF debe estar en 45. ¿Sí? No puedo yo evaluar con el mismo PDF la uterina, la cerebral media o la umbilical. ¿Sí? Necesito yo saber, eso me tengo que memorizar. ¿Sí? Eso yo me tengo que memorizar. Cuando yo voy a hacer un Doppler de la uterina, perdón, de la umbilical, voy a trabajar a 20 centímetros, ¿sí? Si yo voy a hacer de la uterina, voy a trabajar a 45, ¿ya? Entonces, un PDF bajo va a permitir la visualización y la medición precisa de un flujo de baja velocidad. Sin embargo, se producirá aliasing cuando se encuentren altas velocidades. La forma de la onda debe ocupar por lo menos el 75% de la pantalla Doppler. Ahora ven, esto dice en la guía, ¿sí? Pero entonces yo sé que esto es un poco confuso. Cuando aquí la guía hace referencia a la forma de la onda, debe ocupar por lo menos el 75% de la pantalla Doppler, está haciendo referencia a esta onda, ¿sí? A la onda del Doppler espectral, ¿sí? En tanto que lo que habla del PDF es en el Doppler color, ¿sí? Es en el Doppler color. Y efectivamente, ¿sí? Es algo simple de entender que si yo estoy trabajando a 49 centímetros por segundo, todos los vasos, ¿sí? Todos los vasos, o hablemos todos los flujos que estén por debajo de esto, no se van a pintar, ¿sí? No se van a pintar. Es decir, si yo tengo perdón, es al revés. Si yo tengo una escala de 49 centímetros por segundo y yo tengo un vaso de 20 centímetros por segundo, ¿cómo se va a representar aquí? A ver, vamos. De los que tienen más experiencia. Si yo pongo mi escala 49 y tengo un vaso que tiene de velocidad 20, ¿cómo va a salir aquí? Vamos, Doc, vamos. Normal. Como un aliasing. Va a pintar bien los colores. No, miren, eso es lo que les quería explicar. No va a salir aquí el vaso, ¿sí? No se va a pintar, ¿sí? No se va a pintar. Ya, aliasing va a suceder cuando yo tengo muy bajo, ¿sí? Muy bajo. Muy baja la velocidad, ¿sí? Ahí se va a producir el aliasing. Si yo tengo un vaso que está yendo por debajo de mi escala, no le voy a ver, ¿sí? No le voy a ver. Las mediciones Doppler deben ser reproducibles, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo hoy, ¿no es cierto? Nos vamos a estandarizar todos, porque todos deben hacer bajo el mismo protocolo, bajo el mismo seteo, ¿sí? Para que pueda ser reproducible, para que dé igual quien haga la ecografía y sobre todo los datos que obtengamos de ahí se puedan reproducir en diferentes escenarios, ¿sí? Es decir, si yo envío un paciente que está con una arteria umbilical, digamos, alterada, que no tiene diástole, y le hacen la ecografía en otro lado, tienen que verla igual, ¿no es cierto? Que esa diástole está ausente, y no es porque un parámetro técnico, como el filtro de pared, estuvo mal ajustado en mi equipo. ¿Estamos? Si hay evidente discrepancia entre las mismas, se recomienda que se repita el registro. Convencionalmente, la medición más cercana a la esperada es la elegida para el informe, a menos que sea técnicamente inferior. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Si yo tengo dos medidas, ¿sí? Dos medidas, por ejemplo, se me ocurre. Hice este rastreo de la arteria umbilical, tabulo los datos, ¿no es cierto? Porque recuerden ustedes que todos los IPs vamos a llevar a percentiles, ¿sí? ¿Cómo yo hago eso? A ver, díganme. Como una calculadora.
Claro, con la calculadora, ¿no es cierto? O también, porque de verdad hay profesionales que lo hacen grabándose todos los IPs y de acuerdo a la edad gestacional, ¿sí? Más sencillo, más práctico, yo utilizo la calculadora, ¿sí? De esa manera voy a llevar a percentiles el IP. Entonces, quiere decir, si yo saco un IP que está patológico y vuelvo a repetir el estudio y veo, vuelvo a adecuar bien el ángulo, vuelvo a setear bien el equipo y veo que la siguiente ya me sale normal, ¿sí? Voy a tomar en cuenta, ¿no es cierto?, a la más cercana a la esperada, es decir, voy a tomar en cuenta la medición de la que no esté patológica, ¿ya? A no ser que esté técnicamente inferior, por ejemplo, como en este caso. Miren, tenemos una representación del Doppler espectral y aquí tenemos una falla, ¿ven? ¿Qué es lo que pasa aquí? Tengo mi línea de base y está representado un flujo anterógrado y uno retrógrado, ¿sí? Entonces, mi volumen de muestra está mal situado, ¿sí? Estoy tomando dos vasos y debo tomar solamente la arteria umbilical. Entonces, esto debo corregir. Debo corregir y volver a medir todo otra vez, ¿ya? Con el fin de aumentar la calidad de los registros, se debe realizar una actualización frecuente en tiempo real de la escala de grises o de la imagen color, ¿sí? Esto, es decir, después de confirmar en la imagen en tiempo real de que el volumen de muestra está colocado correctamente, la imagen 2D y o Doppler color debe ser congelada cuando las ondas Doppler están siendo registradas. ¿Qué quiere decir esto? Y vuelvo a ponerles el mismo ejemplo con el que empezamos la clase y con lo que empezamos Gineco, ¿sí? Que yo antes de pasar, ¿sí?, a hacer el Doppler espectral, debo setear bien mi escala de grises, ¿cierto? Debo setear bien la escala de grises. Entonces, antes de yo dar la tecla color, yo debo primero en esta imagen, ¿qué debo evaluar? ¿Qué debo mejorar? Vamos a ver. El modo B. ¿Qué más debo mejorar? Pero ahí en el modo B. El FR, que es el tiempo real. Ya. El tiempo real, acuérdense ustedes que va a salir automático, ¿ya? O sea, no hay forma de que yo el tiempo real modifique. La profundidad. Eso, la profundidad, ¿ya? Vamos a mejorar primero la profundidad, porque recuerden, yo voy a evaluar solo esta porción de aquí, ¿sí? No necesito estar viendo todo el útero, ni asas que están por acá, ¿sí? Puedo reducir también el tamaño de mi ventana. Eso se va a traducir automáticamente en más cuadros por segundo, ¿ya? Entonces debo mejorar la profundidad, debo mejorar también la escala de grises, ¿sí o no? ¿Qué les parece aquí el líquido? Sí, porque el líquido no está Sí, tan el anecoico. líquido no está anecoico. ¿Cierto? Entonces debo mejorar eso también, antes de yo pasar al Doppler color, ¿sí? Una vez que yo coloco el Doppler color, debo también ajustar mi caja, ¿no es cierto? Yo no necesito pintar todos los vasos que están aquí en esta caja, ¿sí? Yo debería tener mi caja, para que quede más claro para los compañeros, de este tamaño, suficiente, ¿sí o no? Sí. ¿Ya? Es correcto. Ah, caramba, ¿dónde está? Ya, y luego, obviamente, fíjense ustedes, ¿no? Cómo esta ecografía está mal realizada. Yo con el Doppler color debo tener una adecuada visualización del vaso que yo quiero medirle, ¿no es cierto? Entonces yo necesito ver el vaso, yo necesito darle, luego que ya he hecho mi profundidad, he bajado ya la ventana, he bajado la caja de color, yo necesito darle zoom, ¿sí? Yo necesito darle zoom. Ya hemos conversado, ¿no es cierto?, que el zoom no tiene injerencia, digamos así, en los cuadros por segundo, ¿sí? Entonces el zoom es el parámetro, el último que voy a utilizar, ¿sí? El último, ¿sí? No voy a dar zoom apenas yo empiece a hacer mi ecografía porque voy a dejar todo esto encendido, ¿sí? Recuerden ustedes, siempre debemos apagar, ¿no es cierto?, los cristales y utilizar solamente
para lo que voy a hacer, ¿sí? En este caso, por ejemplo, un Doppler color de la umbilical. ¿Ya? Entonces dice que una vez que he realizado muy bien el modo B, ahí sí voy a pasar al color. Y una vez que ya he seteado bien el color, voy a pasar al pulsado. Y que automáticamente esto debe congelarse. Eso el equipo lo hace automáticamente, ¿sí? Eso el equipo hace automáticamente. Una vez que ustedes hacen pulsado, esta pantalla va a quedar congelada, ¿sí? Ya no se va a poder mover. Pero, el equipo tiene un modo también, ¿sí? Tiene un modo de trabajo que se llama triplex. A ver, ¿alguien ha escuchado algo del triplex? Son los 3 modos hablados en la pantalla. ¿Cierto? Vemos con movimiento, ¿sí? Voy a ver el Doppler color, voy a ver mi escala de grises, todos moviéndose al mismo tiempo. Pero esto no está recomendado y es obvio, ¿no es cierto? Si ya habíamos hablado, ¿no es cierto? El equipo de ecografía es como tener Windows, ¿sí? Es como tener Windows. Entonces, si yo abro, ¿no es cierto? Por ejemplo, Word, abro PowerPoint, encima pongo YouTube, pongo videos, ¿qué es lo que va a pasar con el frame rate? Se va a ir hacia abajo, ¿no es cierto? Se va a enlentecer, ¿ya? Para que se pueda entender mejor esto. Se va a volver más lento. Entonces, yo lo que tengo que tratar es de trabajarlo, de hacerle trabajar lo menos posible al equipo para que me dé una mejor calidad de imagen, ¿ya? Entonces, el ejemplo con el que empezamos, ya ven ustedes, ¿no es cierto? Que a pesar de que esté bien, bien la onda y medida y todo esto de aquí no sirve, ¿sí? Todo esto de aquí no sirve porque el seteo es pésimo, ¿ya? Hay que asegurar una posición correcta y optimice el registro del Doppler de la imagen congelada 2D, escuchando la representación audible del efecto Doppler sobre los parlantes. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién me ayuda? Que el sonido del vaso es importantísimo escucharlo para saber si es o no es. Exactamente. Si está bien, si estamos insonando correctamente el vaso. Exactamente. Miren, la arteria uterina tiene un sonido que se parece solamente a la arteria uterina, ¿no es cierto? No hay ningún otro vaso que suene como la arteria uterina, ¿sí? Esto va a quedar más claro el día que tengamos la práctica, ¿no es cierto? Pero nos vamos ya adelantando un poquito, ¿sí? La arteria uterina suena, es un sonido, o sea, único, ¿sí? Es un sonido único. Entonces, fíjense ustedes que cuando yo le dé el Doppler pulsado, voy a escuchar también si realmente estoy en la uterina, ¿sí? Así como nos acaba de comentar el doctor, ¿ya? Ya, fíjense ustedes ahora lo que ya habíamos conversado. ¿Qué les parece esa onda? A ver, vamos a ver. Conocer, estaba leyendo mi manuscrito antes de que ella pudiera revisarlo. No pude evitarlo. Estaba escapando en silencio. Alguien está con el televisor muy alto, ¿eh? Ayúdennos ahí con el micrófono. ¿Qué les parece esa onda? Verán, esta es la representación espectral. Dígame, Doc, dígame. No están simétricas en la altura. Ya, ¿qué más? Hay dos, o sea, ondas, bueno, se me olvidó cómo era cuando están hacia arriba y otras que están bajo la línea de... Ya. Está anterógrado y retrógrado. Anterógrado y retrógrado. Y también la diástole, hay unas que están más altas que la de la siguiente onda. Perfecto. La diástole más aplanada. Ya, ya. ¿Qué más, Pedro? ¿Qué más? Vamos a hablar en términos sencillos. ¿Qué le parece este blanco de atrás? No debería Está mal configurada la escala de gris. Eso, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, no es la escala de grises, ¿ya? En eso tenemos que estar claros. Miren, la escala de grises es solamente en el modo B, ¿sí? Aquí hablamos de la ganancia del espectro, ¿ya? De la ganancia del espectro. Entonces, miren, las ganancias deben estar ajustadas con el fin de ver claramente la forma de la onda sin la presencia de artefactos en el fondo de la pantalla, como está sucediendo aquí. ¿Sí? Miren, vamos a ver otro
otro ejemplo. ¿Qué les parece ahora acá? Sí se ve mejor, pero también lo del fondo también está en las líneas, en los como artefactos igual, como caída de lluvia. Eso, como una lluvia, ¿no es cierto? Sigue, ¿no es cierto?, mal configurado. No se fijen ahora tanto en la onda, ¿ya? No se fijen tanto en la onda. Lo que quiero más que se fijen es en la representación de la onda espectral como está. Fíjense que este está con demasiada ganancia, ¿no es cierto? Demasiada ganancia. Entonces, fíjense ustedes que cuando tengan ustedes una onda así, porque obviamente, sí, para términos didácticos está tremendamente exagerado, ¿sí? Pero sí les puede a lo mejor pasar esto cuando ustedes hagan un Doppler, ¿sí? Espectral, y tengan esto y no sepan cómo modificar. Entonces, esto se modifica con la ganancia. Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el mismo botón que hace la ganancia para la escala de grises es el mismo que me va a modificar las ganancias en el color, y es el mismo botón el que va a modificar las ganancias en el Doppler espectral. Entonces, miren, ¿qué les parece esta de aquí? Igual como cuando se ve el líquido anecoico. Entonces, Está bien bien seteado, está bien seteado, ¿no es cierto? Está muy bien seteado, ¿ya? Entonces, está claro esto, ¿ya? Necesito también, ¿no es cierto? Vean ustedes que necesito tener en el equipo un seteo para la escala de grises, un seteo para el color y un seteo para el Doppler pulsado, ¿sí? Digamos, para el Doppler espectral. Ya. Es aconsejable no invertir la visualización Doppler en la pantalla del ultrasonido. En la evaluación del corazón fetal y de los vasos centrales es muy importante manejar la dirección original del flujo color, la onda en la pantalla Doppler. Convencionalmente, cuando el flujo se acerca al transductor, se representa en color rojo y las ondas se muestran por encima de la línea de base, mientras que cuando el flujo se aleja del transductor, se representa en color azul y las ondas se muestran por debajo de la línea de base, ¿sí? Por ejemplo, hay una patología que cuando hay una malformación cardíaca y es ducto dependiente, sí, es muy importante que nosotros manejemos, por ejemplo, ahí la dirección del color. Pero para términos prácticos de este diplomado, sí, no es dable, ¿sí? Lo que ustedes deben entender, sí, es algo más básico, digamos así, ¿sí? Que las arterias siempre vamos a tener que representarles en positivo, ¿sí? O anterógradas, ¿ya? Si, por ejemplo, yo hago este Doppler, ¿sí? Si yo hago este Doppler y las ondas me salen hacia abajo, ¿qué debo hacer? A ver. Angular el TOI. No, invertirlas. Claro. Aquí no va a tener nada que ver el TOI, ¿sí? Aquí no va a tener. El TOI tiene mucho que ver, es en la escala de grises, para señalarme derecha, izquierda o superior e inferior, ¿sí? Pero aquí ya no tiene nada que ver el TOI. Lo que debemos hacer aquí es lo que sus compañeros han dicho, es invertir, ¿ya? Invertir. Invertir la barra, ¿sí? Invertir la barra, ¿sí? E invertir las ondas. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Con un botón, ¿sí? Es un botón que se llama invertir, ¿sí? Si las ondas están representadas en negativo, es una onda arterial, simplemente pulso el botón invertir y me van a salir así como está esto, ¿ya? Entonces, como norma, recuerden, representar las arterias siempre anterógradas, ¿sí? Siempre. Es decir, no las representen hacia abajo. Se puede medir, se puede hacer todo el seteo, pero no es lo normal, ¿sí? No es lo normal, no es lo adecuado y no está tampoco en la guía, ¿ya? Entonces, de tal manera, todos los vasos arteriales vamos a representar flujo positivo y todos los venosos, miren, como aquí, en negativo. ¿Está claro eso? Sí, Doc. Ya, estamos bien hasta aquí. Bien. Recuerden ustedes, estamos viendo todo esto, recién la optimización, ¿sí? Recién todo lo que debemos nosotros manejar, todo lo que nosotros debemos evaluar para nosotros hacer una ecografía Doppler, ¿no es cierto? Ya habíamos conversado, cuando nosotros realizamos una ecografía Doppler o Doppler color, no es solo aplastar la teclita de color, sino es
saber todos estos seteos, tengo que saber todos estos índices, tengo que saber todas estas modificaciones que se pueden hacer, ¿sí? Para yo tener seguridad para el paciente, tener un estudio que sea reproducible, ¿sí? Y que tenga parámetros que todos manejemos, ¿no es cierto? Ya. En comparación con la escala de grises, las imágenes Doppler Color aumentan la potencia total emitida. La resolución del Doppler Color aumenta cuando la caja de color se reduce en tamaño. Se debe prestar atención a los cambios en el índice mecánico y en el índice térmico. Ya estos se modifican y cambian de acuerdo con el tamaño y la profundidad de la caja de color. Entonces, ven, todo eso que está ahí mezclado, vamos a hablar en algo muy sencillo. Cuando nosotros modificamos la profundidad, ¿no es cierto?, en la escala de grises, nosotros ya habíamos visto que suben, ¿no es cierto?, los cuadros por segundo. Entonces aquí, en el Doppler Color, lo que va a pasar es que la potencia del equipo, ¿sí? Si habíamos visto con algunos de ustedes la potencia, ¿sí? La potencia del equipo es la potencia eléctrica, ¿sí? Que llega al transductor, ¿sí? Es decir, es cuánta corriente yo le paso al transductor, ¿ya? Y es algo fácil de entender, ¿no es cierto? Si le doy más potencia, va a tener más fuerza, digamos así, el eco, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la frecuencia, ¿sí? Solamente va a tener más potencia, más fuerza, ¿sí? Fíjense ustedes aquí, estamos con una potencia al 100% del equipo, ¿sí? Al 100%, y tenemos un índice mecánico de 1.5. ¿Sí? Quedó claro esto, ¿no es cierto? Cuando yo baje la potencia, voy a bajar el índice mecánico y el índice térmico, ¿ya? Es igual que en los cuadros por segundo. Si yo le doy escala de grises con mucha profundidad, si le doy encima Doppler Color y encima Doppler espectral, los cuadros por segundo van a disminuir, ¿ya? Y aquí de la misma manera, todo lo que yo setee en el equipo va a interferir en estos índices, ¿ya? Estos índices son automáticos, ¿ya? Esto yo no puedo modificar si no seteo el equipo. Es decir, yo no tengo un botón para yo poder modificar el índice mecánico o el índice térmico, sino yo tengo que setear el equipo para que la máquina me haga el cálculo y me indique cuál es el índice. Igual que lo que hacemos en los cuadros por segundo, ¿no es cierto? Ya vieron ustedes. Yo no tengo un botón, así como la ganancia, por ejemplo, para subir o bajar la ganancia. Yo no tengo un botón que me permita a mí subir y bajar los cuadros por segundo, sino que es un cálculo que la máquina me hace automáticamente de acuerdo al seteo que tengo en el equipo. Estamos claros hasta ahí, ¿no es cierto? Doctor, una pregunta. ¿Puede repetir los valores normales del índice mecánico y el índice térmico? Claro, con gusto. Miren, el índice mecánico siempre tiene que ser inferior a 1.9. ¿Ya? Y el índice térmico siempre tiene que ser menor o igual, ya habíamos visto eso, ¿no es cierto?, a 1. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, solamente comentar que está claro lo que usted dice y que solamente ese índice mecánico se cambia o varía solamente cuando se realizan ecografías contrastadas, donde se requiere que el software cambie el índice mecánico para poder hacer el contraste de imagen. Bueno, ahí es buena su acotación, doctor, y gracias por recordar. Aunque realmente no es tema del Doppler de hoy, pero es importante lo que el doctor dice. Cuando yo voy a trabajar con contraste, esta medida va a aumentar. Entonces es un software. Si yo voy a hacer una ecografía contrastada, yo necesito necesariamente ahí otra especificación más del equipo, ¿sí? Que sería un software dedicado exclusivamente para yo hacer una ecografía contrastada. ¿Sí? Realmente no es tema de ahora, pero es muy buena su acotación, doctor. Muchas gracias. Bien,
El aumento del tamaño de la caja color también aumenta el tiempo de procesamiento y por lo tanto reduce la resolución temporal o tasa de actualización de imágenes, el frame rate. Por tal motivo, la caja se debe mantener lo más pequeña posible para incluir solamente el área de estudio, ¿sí? Recuerden siempre lo que les estoy diciendo, ¿no? Todo lo que está escrito aquí es lo que dice la guía, ¿sí? Es lo que dice la guía, pero sin embargo ustedes ya saben, el frame rate es lo que hemos estado hablando todo el tiempo, ¿no es cierto? Todo el tiempo, que es trabajar en tiempo real, ¿ya? Ahora bien, fíjense ustedes aquí el tamaño de esta caja, ¿sí? El tamaño de esta caja, para yo evaluar esta sección, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Está muy grande o está muy pequeña? Está grande. Está grande, ¿no es cierto? Está muy grande, ¿sí? Entonces yo debo reducir para que mi frame rate suba, ¿sí? Yo debo reducir. Eso es, estamos hablando, o sea, de lo mismo, ¿sí? No es otra cosa, es lo mismo de lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, entre esta ecografía, el tamaño, con esta ecografía. ¿Sí ven? Está mucho más pequeño, ¿no es cierto? Sin embargo, miren, sin embargo, esta ecografía de este lado tampoco está bien optimizada. Miren, aquí está el frame rate, está en 10. ¿Sí o no? ¿Sí se ve o no se ve? ¿Se ve o Sí, no? doctor. ¿Ya? Entonces, fíjense, si hemos hablado que el frame rate tiene que estar sobre 16, ya sabemos que todo esto está mal. Y es fácil entender eso, porque miren, fíjense, la profundidad, ¿cómo está aquí? Tiene mucha profundidad, ¿no es cierto? Debería yo quitar la profundidad, ¿sí? La caja de color, a pesar que está reducida, todavía puedo reducirle un poco más. En los equipos de alta gama, nosotros tenemos un botón que se llama ancho de la caja de color, ¿sí? Yo le doy clic a ese botón y el equipo lo que me va a hacer es automáticamente apagar todos los cristales que no necesito, es decir, se me va a quedar solo esta ventana, ¿sí? Solo esta ventana, ¿sí? Solo lo que yo haya puesto de ancho de color. Y eso obviamente, al quitarme yo todo esto que el equipo está trabajando, me va a subir el frame rate, ¿ya? Entonces fíjense que esta ecografía, a pesar de que está optimizado la caja de color, todavía nos falta optimizar más porque el frame rate está muy bajo, ¿ya? Recuerden siempre estar revisando la ganancia, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, tiene el encendido del iTouch, la frecuencia, la ganancia, etcétera, etcétera, ¿sí? La ganancia, por ejemplo, del modo B frente a la ganancia del color, ¿ya? Todo eso que estamos viendo, ¿sí? Va a quedar más claro el día que hagamos las prácticas, ¿sí? El día que hagamos las prácticas. Por ejemplo, acá, igual, a ver mi doctor que siempre me apoya. ¿Qué le parece, doctor, la medida de esta uterina? La medida cualitativa. En general, todo lo que podamos nosotros juzgar de ese kit, de esa ecografía, todo. ¿Qué le parece a usted? ¿Está bien realizado o está mal realizado? Si está bien porque... A ver, la técnica me dice que debo tomarla por encima del cruce virtual. Ahí hagamos ¿cierto? una Y parte. ya está tomada abajo. Le falta angulación al... Eso, falta angulación. Es perpendicular el vaso de la zona de insonación. Eso, muy bien, excelente. A 90 grados, a 0 grados, perdón, claro. Entonces, fíjense ustedes. Incluso la velocidad se ve disminuida, parece que marca 40 y menos de 60 marca. Si fuese una uterina. Debería estar más de 60, ¿no es cierto? O sea, anatómicamente viendo, sabemos que es una uterina, pero obviamente como tiene una mala angulación, ¿sí? Como está mal el ángulo, por eso la velocidad nos sale mal representada. ¿Sí ven? Excelente, doctor. Excelente. Excelente. ¿Qué más? Ya hablamos, ¿no es cierto? La caja de color está muy grande, ¿sí? La profundidad igual, ¿sí? No necesito ver esto de acá. Necesito concentrarme solamente en el vaso, mejorar obviamente la técnica, eso es lo que les voy a enseñar, cómo se lleva esto, de esta angulación a ángulo cero, ¿sí? Porque ya les dije, todo en obstetricia vamos a hacer en ángulo cero. Y si ven, prácticamente todo lo que hemos hablado se resume aquí, ¿sí? Como efectivamente dice el doctor, debería, si es una uterina, debería tener la velocidad mayor a 60. Y esta uterina tiene menor a 60, pero no es que esta uterina tenga esta velocidad.
El problema es que el ángulo está mal y por eso la velocidad se me representa mal. ¿Estamos? Muy bien, muy bien. Ya, miren, la escala de velocidad o PRF deben ser ajustados para representar la velocidad del color real del vaso estudiado. Cuando el PRF es alto, los vasos de baja velocidad no se representan en la pantalla. Cuando se aplique un PRF inadecuadamente bajo, se generará aliasing en forma de codificaciones color de velocidades, de flujo contradictorio y dirección de flujo ambiguo. Ya, esto ya conversamos, ¿no es cierto? Es exactamente lo que les dije, ¿sí? Si tenemos una escala en 49, todos los vasos que tengan menos de 49 no se les va a ver, ¿ya? Si tengo una escala muy baja para la velocidad del vaso, me va a producir aliasing. ¿Cómo yo puedo mejorar entonces esto? ¿Cómo yo puedo mejorar sabiéndome de memoria la velocidad del vaso que voy a estudiar? Si yo voy a estudiar la uterina, yo debo saber de memoria cuál es la velocidad de ese vaso. Si yo voy a estudiar la cerebral media, yo debo saber de memoria cuál es la velocidad de ese vaso, ¿sí? Porque no es cuestión de ir con la escala, ¿sí? Mejorando hasta llegar a esta proyección del color, ¿sí? Ya dijimos, ¿no es cierto? Al igual que con las imágenes en escala de grises, la resolución y la penetración del Doppler color dependen de la frecuencia del ultrasonido. La frecuencia del modo Doppler color deberá ser ajustada para optimizar las señales, ¿sí? Dependiendo de lo que necesito, ¿no es cierto? Si necesito más profundidad, ya saben ustedes, sacrificando la resolución, ¿ya? Eso en resumen. La ganancia, ¿sí? La ganancia del color debe ser ajustada con el fin de evitar ruidos y artefactos representados por la visualización aleatoria de puntos de color en el fondo de pantalla. Entonces, miren, aquí vamos a entender lo que yo les decía acerca de la ganancia del color, ¿sí? Esta arteria, esta cerebral media y ese polígono de Willis se ven muy bien representados. Si ven, tengo una saturación del color adecuada. Estoy hablando solamente de saturación del color, ¿sí? A pesar de que estas dos son arterias, ¿por qué la una está roja y la otra azul? A ver. Por la dirección del flujo. ¿Ya? Fíjense ustedes, este flujo se está acercando a mi transductor, ¿sí? Es un flujo arterial, ¿no es cierto? Y este flujo se está alejando de mi transductor, ¿sí? Los dos flujos son arteriales, ¿sí? Sino efectivamente es la dirección, ¿ya? La dirección del flujo. Y fíjense, como les digo, la saturación del color es adecuada. Entonces, miren, ¿qué pasa si yo disminuyo la ganancia? ¿Sí? Disminuyo la ganancia del color. Miren, aquí tengo una ganancia del 2D que está en 59 y una ganancia del color que está en 56. Si yo disminuyo esta ganancia, lo que va a pasar es que va a desaparecer el color, ¿sí? Que no tiene nada que ver con el PRF, ¿sí? Va a disminuir. Y si yo subo esta ganancia, me va a pasar esto. Efectivamente, esto se trata de otra ecografía, ¿sí? Esto es una ecografía tiroide y todo, pero para efectos prácticos, ¿sí? Para efectos didácticos del curso, lo que estoy tratando de demostrar es que si yo subo mucho la ganancia, voy a tener dibujado el vaso y muchos errores alrededor, ¿sí? Voy a tener visualización aleatoria de puntos de color, como me dice ahí la guía, ¿ya? Entonces, es importante también adecuar una adecuada ganancia del color aparte del PRF, ¿sí? Debo tener, como cuando estoy en la escala de grises, ¿no es cierto? Si yo, ya habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la próstata, que es un órgano que es hipoecogénico, y si yo no le veo adecuadamente, al subir yo la ganancia, ¿qué va a pasar? Se va a perder más, ¿no es cierto? Entonces yo debo disminuir la ganancia para que se perfile más, ¿sí? Porque es un órgano hipocogénico, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué debería hacer yo con la ganancia? Disminuir, ¿sí? Disminuir para que desaparezcan estos artefactos. El filtro también debe ser ajustado para excluir el ruido de la región estudiada. Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, ¿sí? Está con un filtro muy bajo. El ángulo de insonación afecta la imagen Doppler color
Esto debe ser ajustado optimizando la posición de la sonda del ultrasonido de acuerdo con el vaso o área estudiada. También ya conversamos de eso, ¿no es cierto? Ya dijimos que tiene que ser, la insonación igual en el vaso tiene que ser en ángulo cero. Entonces miren, eso va a quedar más claro con estas imágenes, ¿ya? Fíjense ustedes que aquí tengo un flujo que está de color rojo, ¿sí? Se está acercando, ¿no es cierto?, el transductor. Y aquí tengo un flujo azul que se está alejando. Sin embargo, miren, este es el mismo vaso. Es el mismo vaso. Y tengo aquí yo una interrupción del color. ¿Sí? Yo tengo aquí una interrupción del color. Es decir, aquí no me representa el color, pero, ¿sí? Aquí viene el pero. No quiere decir que aquí no haya flujo. El problema es mi ángulo de insonación. ¿Sí ven? ¿Qué ángulo de insonación tengo frente a este vaso? 0. No. 90 grados. 90 grados, ¿no es cierto? 90 grados. Si yo tuviera 0 grados, de seguro debería verle clarito. Y mira, Se debería ver claro. Claro. Y perdón, me equivoqué. No, y está bien. Si usted se equivoca y habla, la próxima vez, ahora por ejemplo no se va a volver a equivocar en eso, nunca más. ¿Sí? Miren, entonces tengo mi insonación de esta manera. ¿Sí ven? Pues aquí tengo un ángulo de 90 grados, ¿sí? El ángulo cero está aquí, miren, aquí tengo mi vasito, estoy insonando ahí sí está a 0 grados aquí, ¿sí? 0 grados. Ahí. Bien. Fíjense acá, ¿sí? En la representación de un cordón, de una circular simple de cordón umbilical, pasa exactamente lo mismo, ¿ven? Este flujo de aquí se aleja, ¿sí? Este flujo se aleja, aquí tengo un flujo que se está acercando, un flujo que se está alejando, y tengo una interrupción del color, ¿sí? En medio de estas dos direcciones de flujo. Esto sucede, les vuelvo y les repito, no quiere decir que aquí no haya flujo, ¿sí? No quiere decir que no haya flujo. Aquí hay flujo, sino que no se puede representar por el ángulo de insonación en 0, ¿sí? Y recuerden ustedes matemáticamente por el coseno de 0, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está sucediendo aquí. Estoy insonando a 0 grados y el flujo por eso no se me representa. Está claro, ¿no es cierto? Está claro eso. A 90 grados sería. Claro, aquí estoy a 90 grados. Se equivocó igual que yo me equivoqué hace un rato. Ah, les volví a decir el 0, perdón. Pero ya ve, ya me puede corregir usted a mí. Sí, a 90 grados, ¿sí? A 90 grados. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? Quedó claro, doctor. Ya, y el Doppler de energía y Doppler de energía bidireccional, ¿sí? Que realmente solamente vamos a hablar, solo vamos a tocar el tema nada más, no nos vamos a explayar en esto. Se aplican los mismos principios que los aplicables al Doppler color. El ángulo de insonación tiene menos efecto en las señales del Doppler de energía, sin embargo, se deben realizar los mismos procesos de optimización. Estamos hablando del Doppler Power, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que el Doppler Power, a mí no me interesa ahí si se acerca o se aleja, sino simplemente si hay o no hay dirección de flujo, ¿no es cierto? Por eso la escala del Doppler Power es un solo color, ¿cierto? Se ve en amarillo, ¿ya? O tomate, si ustedes quieren. No existe el fenómeno de aliasing usando Doppler de potencia, sin embargo, un PRF bajo puede conducir a ruidos y artefactos. La ganancia debe reducirse con el fin de evitar la amplificación del ruido, evidenciable como un color uniforme en el fondo. Bien, sí, ahí vamos a dejar. ¿Ya? Eso ha sido todo por el día de hoy en la parte teórica, ¿sí? Mañana vamos a ver cómo es la técnica para realizar la ecografía Doppler. Yo sé que también no va a quedar muy claro, ¿sí? No va a quedar muy claro la técnica el día de mañana, ¿sí? Pero me interesa que ustedes aprendan la técnica de memoria, ¿sí? Si ustedes se aprenden de memoria,
El día que vayan a la práctica, para mí es fácil enseñarles. Pero si no van estudiando, si quieren que solamente poniendo el gel encima del transductor y sobre el paciente va a aparecer todo milagrosamente, no hay forma. Tienen que estudiar los reparos anatómicos, las velocidades y todo lo que les he hablado en la clase, ¿ya? Entonces es importante la clase mañana, todo lo que hablemos, así no se entienda, tienen que grabarse eso, ¿ya? Para que podamos poner en práctica el día de la práctica, pues. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Listo, mis estimados doctores, como siempre, un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. a todos.